Bien, buenas tardes, equipo de la Asociación Sembrando Amor Familiar. Hoy vamos a recibir una interesante capacitación sobre sexualidad y con mucha alegría, con mucho gusto, les presento a Saúl Rondinel, que 2017 hizo su internado con nosotros, estuvo un año, es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de corazón investigador social. Sí, también. De subcorazón, muy interesado en los temas de la sexualidad, de género, ha hecho sus prácticas y voluntariado en pares, Impares. He trabajado en Impares, en plan internacional, en conjunto con Amnistía Internacional, ya no sé con quién más. Tiene mucha experiencia en ese sentido y actualmente se dedica a asesorar tesis, entonces su espíritu de investigador lo sigue acompañando. Muchas gracias, Saúl, por estar con nosotros. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Todos tuyos. Vale, gracias. ¿Qué tal? Necesito primero saber quiénes están aquí conmigo. ¿Pueden, por favor, presentarse? Nombre, de dónde vienen, qué orientación tienen en la psicología, por donde gusten. No sé. Mi nombre es Naomi Kiuchi, yo soy de Jauja, he nacido allá y he estudiado en Huancayo, en la Universidad Continental, y bueno, ahora estoy ya por aquí y me gustaba más el área clínica, pero ahora el área educativa me está llamando más la atención. Gracias. ¿Quién más desea? Mi nombre es Jenny, mi apellido es Tama, Jenny Tama. Yo soy de acá de Lima, soy de la Universidad Ricardo Parma, llevo noveno ciclo. ¿Qué más? Entré por psicología, en realidad entré a buscar experiencia en todas las áreas, pero más me interesa psicología social como clínica, aunque la educativa me está guiando. Bien, gracias. ¿Alguien más desea presentarse? Mi nombre es Grecia Tineo, yo soy de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Actualmente también entré también porque me interesaba bastante la clínica, ¿no? Y ahora que estamos yendo al colegio en educativa también me está gustando psicología educativa. Vale, gracias. Mi nombre es Nicole Vázquez, yo pertenezco a la Universidad Católica Sede Sapiential. Estamos ya a 2 meses de terminar el internado. Igual, mi orientación me gusta un poco a mí más la clínica, a manera personal. Bien. Mi nombre es Samantha Morales, soy de Lima, estoy en el noveno ciclo en la Universidad Ricardo Palma. Al inicio quería explorar en el ramo organizacional, pero luego me terminé convenciendo por la clínica y ahora probando un poco en educativa. Mi nombre es Alexis Andrade, también soy parte de la misma Universidad Católica Sede Sapiens. Los dos somos de internado 2. Estaba entre clínica y educativa desde que entré a la universidad, así que ahí llevamos. Bien. Ya me presento a Mabel, así que creo que no hace falta un poco mencionar qué orientación tengo en la psicología, pero es importante al menos conocer que están más orientadas hacia el área educativa. Entonces, como comentaba Mabel, hay una necesidad de poder darles luces, guías sobre cómo trabajar ese tema de sexualidad, y como lo vamos a ver más adelante, tampoco no es un buen momento para trabajar estos temas a nivel coyuntural en general. Y pues vamos a empezar por ahí, por un poquito dándonos un poco de contexto. Esta capacitación hubiese estado muy bien hace un par de semanas atrás, pero el problema es que hace unos días el Congreso, que es una de las instancias sociales que también tiene que ver con cómo se trabaja el tema de sexualidad en nuestro país, acaba de aprobar esta reforma legislativa sobre, básicamente, evaluar la calidad de los materiales educativos que se usan en los colegios, que es el nombre formal, pero no es el nombre marquetero. El nombre marquetero que tiene en realidad es una ley que permite a padres y madres de familia cuestionar en un primer nivel y en un segundo nivel censurar ciertos contenidos en los materiales educativos. Ha pegado fuerte esta temática debido a que básicamente la educación sexual integral, que es uno de los contenidos fuertes en las últimas reformas que se han hecho en el Ministerio de Educación, estaría en jaque. Aún no sabemos cómo se va a implementar, pero desde varias organizaciones y colectivos se habla de que este proyecto de ley aprobado ya es literalmente un retroceso en lo que son esas políticas. Entonces,
como este panorama es tan incierto, podríamos pensar que esta capacitación no debe realizarse, porque si ustedes reconocen que hay una política, y hay no solamente una política, hay un movimiento a nivel nacional e internacional, después mencionaríamos algunos aspectos, que tienen este corte de, en un primer momento, incomodar, luego bajarse, y en un último momento chocar con una educación más inclusiva, enfocada en algunos tópicos que vamos a ver más adelante. No tiene sentido hacer esas capacitaciones, porque al final vamos a ir a los colegios, vamos a encontrarnos con estas políticas que nos van a decir, no, gracias, ahorita no, la ley me ampara. Entonces, podría pensarse, ¿para qué capacitarme si no voy a trabajar este tema? Y podría ser así, pero en realidad, de alguna forma, encontramos que siempre, no solamente en psicología, sino en varias carreras y en varios ámbitos de nuestra vida, encontramos que siempre hay personas que deciden comprarse estos pleitos, porque al final y al cabo, este es un pleito de una visión de cómo se tienen que desarrollar las personas. Unos tienen una posición más tradicional, enfocada en ciertos valores, y otras personas tenemos una formación distinta, que estamos enfocados en otros puntos como son igualdad, derechos, diversidad. Entonces, todos estos temas conflictúan. Y lo que importante que vamos a ver el día de hoy es cómo ustedes pueden conocer esta perspectiva basada en derechos, basada en igualdad, en diversidad, y cómo poder afrontar o acercarse a este otro bloque, por así decirlo, para poder trabajar o al menos encontrar un terreno común en donde podemos conversar siquiera, porque parece que todo se ha politizado de una forma tan dramática y tan radical que no parece lógico relacionarnos, pero tristemente tenemos que relacionarnos. Entonces vamos a ver de una forma muy breve, porque Mabel me comentó que hay que ver algún temita más por ahí que más o menos me acuerdo. ¿Qué saben? ¿Qué sé? ¿Qué sabe Mabel? ¿Qué sabe Wilfredo sobre sexualidad? ¿Qué problemas de sexualidad tienen los adolescentes? Ya tienen un acercamiento con esa población, entonces quizás han escuchado, han visto, entonces eso vamos a comenzar a recuperar. Luego tenemos que ver qué es lo que hay que saber. Además, sabemos unas ideas, partimos de un punto, no somos tablas rasas, como comentaban por ahí algunas corrientes psicológicas, pero hay que saber que tenemos que seguir ampliando nuestra capacitación, que es al final el marco de todo este programa y que ustedes también se están formando. ¿Qué mensajes claves tenemos que reforzar una vez que hablemos de todo el contenido que más o menos he tratado de condensar en esta capacitación? ¿Qué mensajes claves tienen que quedar tanto para ustedes como personas profesionales y en el ámbito de trabajo que desarrollen en la institución? Y contactos, preguntas, anuncios parroquiales que siempre hacen falta porque el tiempo nunca es bienvenido. Para comenzar nuevamente con esta idea de contextualizar, de poder recordar un poco de dónde estamos viniendo a nivel nacional, voy a pasar un pequeño video. Dura 12 minutos, pero vamos a poner los primeros 3 o 4 porque si no toda la capacitación se descuadra. Cierto, me olvidaba de una cosa muy importante. En cualquier momento, si tienen alguna pregunta, consulta, opinión, quieren aportar algo, pueden decirme, Saúl, quiero comentarte algo, y adelante lo pueden hacer. No hay ningún problema aquí. Este ámbito de verticalidad, que muchas veces se nos reproduce de forma automática, lo quitamos al menos por un par de horas, y me pueden decir lo que les guste. Saúl, discrepo en esto, piensa en esto, puedes complementar esta idea, entonces vamos a intentar que sea lo más constructivo posible el día de hoy. Para esto necesito ir a este primer video. Muy bien, la confusión es clave. ¿Por qué? Quiere decir que los últimos 6 años, porque la pauta es del 2016, quiere decir que los últimos 6 años no ha habido al menos una sensación de cambio. Estamos en la época en la que un nuevo gobierno entra y tenemos ya de facto un choque entre posiciones o colectivos. Entonces, hasta ahí parece que hemos vuelto en el tiempo. No ha pasado el 2021, volvimos al 2016, con un nuevo gobierno que entra y un equipo o un bloque de trabajo que está al menos bastante animado a hacer contrapeso, entre comillas, al gobierno. Entonces empezamos por ahí. ¿Qué recuerdan de lo que pasó en esa época? Con la educación, con lo social, con la sexualidad quizás también. ¿Qué es lo que recuerdan de esa época? El programa de sexualidad, porque fue cuestionado, creo, en ese gobierno. Pero un movimiento social de Comisión No Te Metas. También.
Con el ministro de Educación. Se planteó creo. incorporar a la Claro. currícula educativa el nuevo programa educativo sobre biología de género. Muy bien. Enfoque de género. Educación básica regular, el Ministerio de Educación. Con mis hijos no te metas, como dijo Samantha. Sí, correcto. Ese colectivo. Mis hijos no te En metas. todos lados ponían publicidad, en cada Sí. puente. Ni una menos. Sí, ahora también, ni una menos aparece. 2018 creo que fue una marcha por... Vale, vale, son buenos hitos. Sí, correctamente. Cuando entra Pedro Pablo Kuczynski como presidente, una de sus primeras... Una de las primeras propuestas que tiene es nombrar a Jaime Saavedra, el primer ministro de Educación, que luego sería censurado y donde curiosamente también aparece Pedro Castillo dentro de estas manifestaciones que comienzan a aparecer y la huelga de docentes del 2017. Entonces ya vamos viendo cómo hay conexiones de alguna forma. Una vez que sale el ministro de Educación, entra Marilu Martens y eso también desencadena una crisis porque, como comentan también, la currícula comienza a incluir una reforma en temas de sexualidad. Eso produce que el colectivo Con mis hijos no te metas genere un movimiento mucho más agresivo, por decirlo de una forma, contra esta nueva currícula y luego se desencadena la crisis del gabinete con la presentación de Salvador de Solar, que no es objetivamente su presentación de la cuestión de confianza sobre el Tribunal Constitucional, justamente lo que pasó ayer, acá, ahora, pero también se habla de cómo esa crisis también produjo la disolución del Congreso, un Congreso peor que el que ya había entrado en el 2016, con un tinte mucho más obstruccionista que el primero, y luego la vacancia de Vizcarra, la electora de Sagasti, los 5 días en los que estuvo Merino como presidente, y luego esas elecciones. Entonces, vemos que lo que es la norma en estos últimos 6 años es un clima de inestabilidad a nivel político. Y si la política, que es el instrumento o es el agente que realiza el principal aporte, construcción de las políticas nacionales sobre cómo tienen que desarrollarse diferentes temas como es salud, educación, justicia, derechos, medio ambiente, minería, etc., si ese elemento no está estable, no tiene una continuidad, las políticas peligran. Y lo que hemos visto al comienzo, esta reforma sobre la calidad de los textos educativos, solamente es una consecuencia más de toda esta crisis que ya se ha venido detonando en los últimos 6 años. Es en el marco de ese contexto, recordemos, con una currícula que ya incluye ESI, con un movimiento como Con mis hijos no te metas mucho más activo, con un Ministerio de Educación mucho más desfavorecido o debilitado, que encontramos que hablar de sexualidad ya no es tan sencillo, si es que es una forma de verlo, pero ya comienza a juzgarse más el trabajar la sexualidad en cualquier ámbito, pero como nos estamos enfocando con ustedes en el ámbito educativo, vamos a priorizar esa área. Entonces, una vez que tenemos este contexto general, amplio, quizás un poco histórico y largo, quiero saber ustedes qué recuerdan de sexualidad, qué nociones, qué ideas que han conversado, que han construido, que han escuchado, o que no han escuchado también sobre sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad, ¿qué ideas rescatamos o van ustedes rescatando? Pueden lanzarme todo lo que tengan en su cabeza. Era una pregunta. Era una pregunta. ¿Qué saben, qué recuerdan, qué conocen sobre la sexualidad hasta ahora? Bueno, hubo un tiempo en el que comenzaba a decir que la sexualidad es una construcción social. Hace 5 o 6 años comenzaron a decir eso. Pero también entiendo que es el cómo la sexualidad, cómo nuestro sexo puede definir también esta sexualidad, cómo la comenzamos a vivir. Ya, muy bien. Que es un conjunto de factores biológicos, sociales, psicológicos, ¿no? Político, religioso. Político, religioso, cultural, ya. Muy bien, ¿qué más? Para mí es una forma de ser, sentir, actuar. No sé si digo bien la palabra, en relación a ti y en cómo te relacionas con nosotros. Ya, vamos bien.
¿Algo más? ¿Qué otros puntos puede abarcar la sexualidad? Una construcción social, tiene vínculos con el sexo, con lo biológico, lo psicológico, lo social, lo histórico, lo cultural, lo religioso. Características físicas, psicológicas. Ya, características físicas. ¿Algo más que agregar? Orientación sexual. Ya, muy bien, orientación. ¿Algo más? En orientación entraría, no sé si entraba mi compañera, pero yo también diría orientación, deseo, erotismo. Ya, lo podemos poner con otro punto y luego vemos cómo se encuentra. Deseo, erotismo. Ya. ¿Alguien más quiere aportar? Ya, ¿quiénes hablan de sexualidad? Desde la psicología. Ya, muy bien, que no aparezca sería un diagnóstico preocupante, ¿no? Muy bien, Freud. ¿Quién más? Piaget. ¿Mm? Piaget. Sí, Piaget también habla de la sexualidad. ¿Quién más? Lacan. Ya, válido, Lacan. Nietzsche. Psicológico. Hasta cierto punto rosa, pero ya, muy bien. Ya, ¿alguien más? Ellis, no de una forma directa como estudio, pero sí como realización. Ya. ¿Esa es segunda generación? Sí. Sí, sí. Ya van viendo por dónde voy cogiendo la psicología, quizás. Erickson también, Erickson en su modelo neopsicoanalista. Erickson. Todos los psicoanalistas son los que trabajan, ¿no? Lacan, Por este señor Sí. todos tienen esa Sí. base. Ya. Los transpersonales también trabajan sexualidad. Sí. Los que van más allá de la psicología humanista, Ah, Roger, pero no directamente, claro. pero sí como realización, digamos. Desde el conductismo o desde esta corriente conductual, ¿cómo se aborda la sexualidad? ¿O no se aborda simplemente? Muy bien, es una pregunta que podemos tomar. Muy bien, pero si me dicen Freud, Piaget, Lacan, Nietzsche, Ellis, Erickson, ¿hasta qué época hemos llegado más o menos en una línea del tiempo? Siglo pasado. Muy bien, 1990 y algo probablemente. Quizás sí, más o menos, para darnos el beneficio de la duda. Muy bien, entonces estamos hablando de que en la psicología y probablemente en muchas ciencias la sexualidad esté enfocada desde una perspectiva ya un poquito entrada en edad, ya más o menos son 30 años, o sea, ya podemos comenzar a cuestionar un poquito que se corte el internet. Pero sí, entonces tenemos en cuenta esto. A nivel histórico ya vemos que la política se convierte en un terreno minado, por así decirlo, en donde la sexualidad se va a cuestionar bastante, para ser bastante tranquilizador, al menos para conciliar. Pero reconocemos que la sexualidad abarca muchas más categorías que una principal, como podría mencionarse como el sexo. En un momento se redujo la sexualidad al sexo, pero vamos descubriendo por medio de lo que ustedes me comentan de que la sexualidad es más amplia, tiene más aristas que considerar. Y para completar esta perspectiva nos damos cuenta de que nuestros referentes más actuales, entre comillas, sobre sexualidad ya para 2000 eran muy antiguos. Entonces hay que comenzar a preocuparnos un poco sobre cómo manejamos la sexualidad. Y para eso volvía atrás con las pautas comerciales del 2016. Si bien es cierto, la academia ha entregado un avance bastante significativo, sobre todo por este señor de acá, en temas de sexualidad, no podemos negar de que a raíz del cambio de milenio, y peor ahora con el boom de las redes sociales, la televisión, internet y los círculos sociales se convierten en un elemento de interacción fuerte. Y querramos o no, también entregan información, pero de sexualidad. ¿Qué sexualidad pueden haber recordado los comerciales que han visto hasta ahora? Biológica y con estereotipos, ¿no? Por ejemplo,
la chica bonita, Ya. el hombre bien vestido. Ya, muy bien. Podría ser también que creo que en los comerciales se ve que de acuerdo a la carrera se asocia un sexo. Por ejemplo, en lo de computación se veían solo mujeres en el salón. Muy bien, es una lectura más fina pero correcta, sí. Ciertas carreras han estado históricamente más orientadas hacia un sexo particular. Pero, adelante. Sumando a lo que dijo mi compañera, también quiero incluir la vestimenta que tenían, porque llevaban un uniforme, en cambio los demás estaban con ropa de calle. Es cierto, hay un código de vestimenta que los hombres y las mujeres deben, y acá lo voy a poner entre comillas, deben cumplir. Pero sabemos de que eso es más artificial que probablemente esta computadora. Pero hay algo más. Más al hombre, ¿Mm? más se ve hacia el hombre. Por ejemplo, O sea, la mayoría de propagandas a veces como que ponen al hombre fuerte, ¿no? Exitoso. Una tendencia más a resaltar más la idea de varón. Solo se ven dos sexos, hombre y mujer. ya, también hay una dualidad ahí muy interesante. Pero sí, correcto, las lecturas van bien hasta ahora. Los medios de comunicación, donde incluiremos a la televisión y el internet, aunque no son el mismo saco, no están en el mismo saco, pero para hacerlo más sencillo los vamos a incluir. Estos medios de comunicación siguen reproduciendo mensajes, roles y estereotipos acerca de la sexualidad. Y por eso también es importante que sepamos leer qué es lo que nos están diciendo. Y para eso ya no voy a mostrar las pautas, porque ya es mucho tiempo, hoy es bastante tiempo. Pero sí quiero hacer mención de algunos momentos de la televisión nacional, a pesar de que no la veo igual, estoy más o menos al tanto, que serían interesantes que podamos, o sea, más que nada describirlo, porque nuevamente no lo voy a ver, porque no lo voy a poner porque son muy largos. Por ejemplo, hace un par de años, cuando esto se reprodujo en algún momento. Tanto veneno. Vieja, no le hagas caso, bien. Este es disparate. ¿Cómo vas a decir que la Grace está embarazada? Por favor. Mi Grace está en la playa. Sí, sé que no se ve, no se preocupe, es problema mío, es mi archivo el que está mal. Ya. Todos recordamos que Al fondo y sitio fue una de las series probablemente banderas en las últimas producciones nacionales. Y este momento en particular, cuando se enteran de que Grace está embarazada, probablemente fue muy comentado, replicado, y seguro que si hubiese habido Twitter también hubiera sido tuiteado, repiteado y cancelado probablemente. Pero es importante destacar un mensaje que ella le da a su mamá en un momento cuando están conversando. ¿Alguien recuerda un poquito, a pesar, no la frase, pero al menos cuál era el mensaje clave que deja Grace? No vi. No había estado completo. acuerdo. No había estado completo. Está bien, no hay problema. Ahí te lo comenta, un paréntesis. Hace tiempo con un colega en una capacitación nos comentaba, o sea, teníamos esta perspectiva un poco crítica sobre los contenidos nacionales, porque sabíamos que eran muy estereotipados, reproducían muchas cosas que no, en un marco de trabajo de derechos y de sexualidad no se deberían reproducir. Y él nos comentaba que él sí veía, de una forma muy amena, muy animada, estos contenidos. Inclusive estaba pendiente de Magali TV. Entonces fue como que a nosotros nos chocó bastante. Y le preguntamos cómo así llegaste a esa conclusión, por qué hay que darle tiempo a Magali TV. Y él nos dice, nos justifica de esta forma. Magali TV es uno de los programas que más rating tiene, que la gente más seguido ve. Entonces las construcciones que entregue son una fuente importante para las personas que lo consumen. Y de alguna forma construyen una noción sobre cómo es la sexualidad. Por ejemplo, recordarán que hace unas semanas atrás hubo un escándalo de infidelidad con una pareja reciente, que Magali TV lo explotó hasta decir basta. Eso también genera un debate. ¿Quién está mal en esa situación? Por ejemplo, así es que este colega nos comentaba que él veía para saber de qué se conversaba y cómo poder replicar esos mensajes que estaban dando. Por eso que se tiene que conocer ese contexto. Nos parece tóxico, nos parece nocivo, nos parece criticable, es cierto, lo comparto, pero siempre es importante no despegarnos mucho de la realidad con la que estamos trabajando. Cierro el paréntesis. Entonces, el mensaje clave que Grace en algún momento le dice a su mamá en esta parte que no se va a ver es: mamá, te he decepcionado. Es un mensaje potente. Y probablemente muchas de las familias en ese momento cuando lo vieron fue como que, oye, entre bromas y en cosas en serio le han dicho, oye, espero que no te embaraces, o no embaraces a tu pareja, o no metas la pata como antes se decía, pues no sé cómo se dice ahora. Entonces,
Por ejemplo, ese es un mensaje potente que se entrega a las personas y construye. Si me embarazo, voy a decepcionar a mi familia. Y ya queda esa idea en la cabeza de la persona, reproduciéndose. Entonces, ese es un mensaje que tenemos que criticar, o al menos tomarlo para analizarlo. Quizás puede ser que tenga un cierto sentido, quizás no. O por ejemplo, no me traje más videos, solamente dos. O por ejemplo, este otro video que sí se va a ver, que también, nuevamente, por alguna razón sale en América Televisión. No es publicidad para América Televisión, por si acaso. El contenido es parecido de todas las series que hacen. Es cierto, da para debate a otro espacio, qué contenidos reproducen los programas en cadenas nacionales. Pero por ejemplo, en contraste con lo de Grace, encontramos esta escena. ¿Alguien la ha visto? No. ¿Nadie sabe qué va a pasar? No. Quiero que pase. Que pase. Suficiente, ya. Voy a tener que ser el abogado del diablo, voy a cortar este momento. Pero ustedes, ¿por qué creen que yo no he traído votación ahora? Para mostrar. Porque es algo novedoso en la televisión peruana, que se ve abiertamente una relación homosexual. ¿A qué horario se pasa este programa? En horario familiar. Muy bien, en horario familiar, correcto. ¿Cómo es posible que se pase eso en horario familiar? Lo que te lleva a decir que está mal hecho, que está malo, que es pecaminoso, que está prohibido y que es pervertido. Por eso que no se pasa en horario familiar. Sí se pasó en horario familiar. No digo. Ajá, claro. Pero la lectura es correcta. Es la primera vez, debate en Twitter, porque si fue la primera vez o no, que se mostraba un beso entre dos hombres en cadena nacional, en horario. Entonces, es un punto que hay que considerar también. Así como Grace, con su Te decepcioné mamá, estos dos chicos besándose en televisión nacional, indican algo que quizás hay que trabajar nuevamente. La sexualidad se ve, se vive, no cuando están dos personas en un espacio cerrado o en una intimidad, no. Se ve también en los medios de comunicación. Y ustedes tienen que estar listos y listas para saber cómo responder a esa problemática. Y así podemos seguir tirándonos un montón de horas analizando la televisión nacional, pero no es el objetivo de ahora. Quizás como a ver coordinemos algún otro espacio, no lo sé. Entonces, dejamos claro que los medios de comunicación son un fuerte componente de cómo construir la sexualidad de una persona, independientemente de la edad que tenga. Recordemos que hay personas muy adultas mayores que consumen televisión y que siguen ya sea encontrando contenidos que refuerzan sus ideas o que cogen nuevas ideas y que alimentan su perspectiva. Entonces, ¿qué es la sexualidad después de todo lo que hemos conversado? Hemos conversado de que la sexualidad tiene un asidero histórico, tiene muchas variables de trabajo, como una construcción social que está vinculada con la sexualidad, con el sexo, que tiene que ver lo psicológico, lo biológico, lo social, lo cultural, lo religioso, que tiene que ver con cómo nos relacionamos, tiene que ver con la orientación, con el deseo, con el erotismo. Al final, ¿qué idea más o menos pueden ir aterrizando sobre la sexualidad con todo eso que hemos ido construyendo de alguna forma? ¿A qué idea podrían arribar? No se preocupen, no va a ir publicado ningún libro el próximo año, pero al menos, ¿qué ideas se van llevando hasta ahora de la sexualidad? En teoría que se va construyendo. Ya, es un punto, se construye. ¿Qué más pueden aportar? No, Mabel quiere Ese es negro. Daltónico fue el que comió de cartucho. Todo bien, todo bien. La sexualidad se construye. Vale, ¿qué más? ¿Qué más podemos rescatar de lo que hemos conversado hasta ahorita? ¿Qué saben? Es influenciable respecto de los medios de comunicación o del contexto. Se construye. Que es una construcción sociocultural.
¿Qué comentaste, Wilfredo? Construcción sociocultural. ¿Alguien más quiere aportar alguna idea? Ya sea a favor o en contra de lo que estamos mencionando hasta ahora. Deja de lado lo biológico. Ya, muy bien. Deja lo biológico, ya. Perdón, no me escucho bien. Deja de lado lo biológico. Podría ser que cuando hablamos de sexualidad no es igual a la promiscuidad, porque por esa idea que muchas veces se censura hablar de la sexualidad. ¿Alguien más quiere aportar alguna otra idea? No sé si yo entiendo bien o confundo, pero en realidad la biología es inherente al ser humano. Yo no elijo mi biología. Ya. Lo que elijo es cómo voy a expresar mi biología, o cómo voy a vivirla, o cómo voy a sentirla, ¿no? Por eso que en algún momento podemos hablar de lo que me siento, cómo me identifico, cómo sé que es, cómo es que yo me puedo sentir hombre o mujer, y otra cosa es el erotismo, que es lo que a mí me gusta. Puede gustarme un hombre, puede buscarme una mujer, o puede gustarme los dos, ¿verdad? Entonces el ser y el sentir, por lo menos yo encuentro una diferencia, aunque el último... Tendríamos que distinguir entre sexualidad y sexo también, pues, y también género, ¿no? No, es que están dentro de... Están dentro de... Entonces, si vamos a la sexualidad, estamos hablando de características fisiológicas, psicológicas, cromosómicas. Vale. ¿Alguien más quiere agregar alguna idea antes de pasar? ¿Qué vamos a pasar? Ah, sí. Vale, a ver, checklist. Estos dos se complementan, así que no hace falta. Es una construcción sociocultural. Vale, es una construcción, hasta acá llegamos bien. ¿Es influenciable según el contexto? Sí, el contexto influye bastante por ser, en parte, una construcción social. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien, todo bien. Cultural también. Ya, es diferente, la promiscuidad también es correcto. Esto lo vamos a ver más adelante, cuando veamos un poco normativa y qué documentos fundamentan los que podemos trabajar. Pero, por ejemplo, esta contradicción que hemos encontrado ahorita entre dejar lo biológico o dejarlo de lado y elegir cómo expresar lo biológico o la biología, en realidad no es correcta esta contradicción. Recordemos que al final, así como la personalidad, la sexualidad tiene una base biológica, tiene un componente físico que es hasta cierto punto medible, cuantificable, pero no es el único elemento que define la sexualidad, es una parte que está integrando el sexo a la sexualidad. Pero, como ya mencionaban, hay que diferenciar el sexo de la sexualidad, también mencionaron que exacto, el género también, y otras palabritas mágicas que vamos a ver más adelante, porque hay demasiadas palabras cuando hablamos de sexualidad. Pero lo importante es eso, que es una construcción, tiene una base biológica y que se influye por lo sociocultural. Hay que diferenciarlo del sexo, del erotismo, de la promiscuidad y otros conceptos que vamos a ir viendo a lo largo del día de hoy. No, eso no es una maratón de capacitación. Son las 4 de la tarde, no voy a alcanzar el tiempo. Muy bien. Muy bien, ahora que estamos empezando a entender que la sexualidad no se reduce solamente al sexo, a lo biológico de las personas, tenemos que reflexionar nuevamente sobre qué problemas tienen, y acá sí quiero hacer bastante énfasis en las comillas, qué problemas tienen los adolescentes. ¿Ustedes qué problemas reconocen o recuerdan que tienen los adolescentes? Orientación sexual. Ya, orientación sexual, ¿qué más? Culpa acerca de la orientación sexual. Culpa, muy bien. ¿Alguien quiere recordar, ya sea problemas personales de otros o que en el colegio hayan tenido que ver con la sexualidad?
Un sentido de identidad. Identidad. Miedo. Tiene miedo, discriminación. Ya, encontremos entonces como Falta de información. Aislamiento, cuando no se tiene conocimiento. falta de información. Que se vincula con la culpa y que producen aislamiento, creo que mencionaste, ¿no? Sí. Orientación y identidad. Acá me mencionaron una idea más que se me fue. Discriminación. Ajá, ahí está. Discriminación. Entraría ahí también el bullying. Muy bien, me encanta que aparezca esta palabra, bullying, y lo vamos a ver también. De forma breve, pero lo vamos a ver. Discriminación que produce miedo y que al mismo tiempo influye en el aislamiento que una persona pueda sentir. Correcto. ¿Alguien más? En la falta de información puede incluirse las enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Ajá. Todos son anticonceptivos. Presencia de... ¿Dijiste? Enfermedades o infecciones de transmisión ¿Cómo se sexual. llama esto? Esto se llama educación de prevención, algo así. Educación sexual. Educación sexual. Educación sexual. Ya. Y alguien mencionó, antes de hablar de educación sexual, una idea más. Entre métodos Prevención. métodos anticonceptivos. ¿Ya? ¿Alguien más? Prejuicios. ¿Ya? ¿Prejuicios enfocados en algo o solamente de forma global? No, prejuicios acerca de la sexualidad. O podrían incluirse los estereotipos de género, que a veces también limitan el desarrollo de tu personalidad, de cómo tú quieres ser, y entras en crisis. Estereotipos que generan... De género. una crisis. Esta crisis está vinculada con la identidad, justamente. Y otra vez se me fue otra idea que había mencionado. Antes de estereotipos, métodos, y luego mencionaron algo más. ¿Alguien se acuerda? Métodos correctivos. No, aparte, o sea, mencionaron métodos y luego mencionaron una idea más y luego estereotipos. Entonces, Estabas mencionando sobre los prejuicios, pero... sí. Sí. Prejuicios en forma general. Ya, muy bien. Muy bien. Estereotipos. Estereotipos. Sí, muy bien. Entonces, recapitulando un poco, vemos que cuando hablamos de sexualidad y nos enfocamos en qué problemas pueden tener los adolescentes, vemos que va a salir un problema como la orientación sexual, la identidad, que hay discriminación, que junto con la falta de información produce miedo y culpa, que puede arrimar a la persona al aislamiento. Tenemos que considerar el bullying como parte de estas problemáticas. También vamos a ver las ITS o las ETS, ya después discutiremos el término. Los métodos anticonceptivos, la educación sexual que se imparte, los prejuicios hacia la sexualidad y cómo también se generan estereotipos de género y que nuevamente llevan a una crisis. Entonces, sí, dime, Mabel. Algo que yo he observado en la práctica a través de los internos es que los mismos adolescentes ven un problema cuando su práctica o sus preocupaciones difieren de las prácticas de su familia, sea por la moral, sea por la religión. El individuo diferente de la familia. Cuando rompe esquemas, por así decirlo. Bien, sí. Correcto. Todos estos problemas
en mayor o menor medida se presentan cuando vemos el tema de sexualidad. Probablemente Mabel o quizás también los docentes les han comentado que en los colegios hay algunos problemas, hay casos más ligeros, hay otros casos que son mucho más complejos. Adelante. Me olvidé de un tema, el embarazo adolescente también. Ya, muy bien. Entonces, objetivos de que toquemos embarazo. Muy bien, embarazo. Y sí, probablemente cuando hablamos de sexualidad, y recordemos que hay una fuerte idea de que la sexualidad está vinculada con la promiscuidad, el principal problema que surge cuando vamos a hablar de sexualidad en colegio es esta palabrita mágica que es embarazo. Siempre e históricamente se ha enfocado en la sexualidad para prevenir embarazos. Es una de las problemáticas que más piden en cualquier espacio de capacitación cuando hablamos de sexualidad en adolescentes. Y es cierto, muchos de los casos, que ya no los traje y tampoco creo que vamos a tener tiempo para revisarlos todos porque son bastantes, pero si revisan estadísticas nacionales o internacionales, en resumen, el embarazo adolescente, que es el principal indicador cuando hablamos de sexualidad en trabajos educativos, el embarazo adolescente no ha bajado nada en los últimos 7 años en nuestro país. Ha aumentado. Exacto, ha aumentado al contrario. Está entre el 15 y el 17% a nivel nacional. Cuando vamos a regiones como Loreto, sube hasta 24-25, y en Lima sí se ha visto cierto descenso, pero no es significativo como para decir de que ya no hay embarazo adolescente. Eso me recuerda, por ejemplo, que ayer, hablando nuevamente de medios de comunicación, hicieron esta entrevista a este congresista, el general Cueto, creo, algo así, en la que justamente le preguntaban esto, o sea, ¿por qué hacer una reforma educativa sobre sexualidad si hay un problema de embarazo adolescente tan latente en nuestro país? Y él decía, no, pero es que el embarazo no es igual en todos lados, en Loreto es diferente, hay más, porque la idiosincrasia, en palabras de la idiosincrasia es diferente a la de Lima, y por eso que no es urgente trabajar esos temas. Pero es como que, o sea, vale, 15 de cada 100 niñas, independientemente de dónde sean, van a ser madres. Independientemente de lo que hagan, van a ser madres. Esa data tiene que preocupar a cualquier persona. Y si no te mueve el piso es porque ¿qué concepción estás teniendo de la niñez? Y cómo tiene que realizarse una persona. Por ahí podríamos generar el debate. Entonces, sí, hay problemas de embarazo fuertes, hay ITS que también están muy fuertes en nuestro país, ya no recuerdo ni las cifras, pero siempre son 10 claves en donde la herpes, o los chancros, o la sífilis, siempre se comparten los puestos año a año, siempre rotan, es como que uno está arriba, el otro está abajo, pero siempre es en los mismos porcentajes, no varía mucho, no baja en nada. Quizás han visto en algunas noticias de internet que hay colegios, o sea, vamos a hablar de unidades, que consiguen reducir el embarazo adolescente a 0. Se vende como la hazaña que es, o sea, dejar que en un año no haya embarazos adolescentes en el colegio es un reto asombrosamente complicado de cumplir. Y probablemente ustedes también se enfrenten a esa problemática. Les van a decir, queremos que hablen de estos temas para que no haya embarazos. Y es un mensaje potente. Dime, Mabel. No he visto el aborto. Cada vez también el aborto en adolescentes es real. Pero hoy en día no se ve mucho casos fuertes. No he visto la última estadística, pero sí. Más es embarazo que abortos en realidad. Claro, por eso no hay cifras. Por eso no hay cifras. Vamos a buscar. Sí, Suelen ir estas triadas juntos. Cada vez que hablamos de embarazos, vamos primero a métodos, por qué no se cuidan, y luego, por qué lo abortan, si es que lo abortan o si es que se entera que lo abortan. Probablemente, y esa es una cifra muy complicada de decir, pero en realidad es muy dura, probablemente muchas y muchos de los que estamos aquí conocemos a alguien o sabemos de alguien que conoce a alguien que ha practicado un aborto. Y la otra cifra es preocupante. Si tú no conoces a nadie, es un signo de preocupación. ¿Por qué razón? El aborto, y lo voy a tocar ahorita porque en realidad no lo voy a tocar más adelante, pero para avanzar, el aborto es un tema muy complicado de abordar, ya sea a nivel profesional como psicólogos o personal de salud, que aparentemente estamos dentro de ese corcho, o ese globo, mejor dicho, y también como personas. Afrontar un aborto, acompañar un aborto, o peor,
entre comillas, aún, vivir un aborto, abortar, es un proceso muy complicado que mueve emocionalmente a la persona de una forma increíble. Entonces, si tú como persona no has encontrado, no conoces a alguien o ni siquiera has escuchado que alguien haya podido abortar, puedes preocuparte. ¿Por qué razón? Eso habla mucho de cómo las personas pueden encontrar en ti una persona de soporte en situaciones límite. Si no conoces un caso de aborto directamente o de un tercero, pero en esa línea cercana, es porque hay algo en tus actitudes o en tu forma de concebir la sexualidad que hace que retroceda. Y eso al menos debería ser un indicador para ti, para cuestionar lo que haces o lo que no haces. Es un tema que, nuevamente, si quieren, otro día con Mabel realizamos algo para nosotros sobre aborto. Pero sí es un punto que me gustaría quizás que se lo cuestionen también de pedacitos. Entonces sí, ITS, embarazo, orientación, bullying, estereotipos de género, abortos, prejuicios, las prácticas sexuales o individuales que son diferentes a la sociedad, y después lo pondremos sobre la familia. Entonces sí, son problemas que no hace falta que les traiga data. Si quieren data actualizada, les puedo compartir los informes anuales que se comparten en ENDES, en el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. Hay una data que siempre me perturba porque en una conferencia, por ejemplo, hace un par de años nos comentaban, el MINSA no tiene capacidad de distinguir. Si tú ves los reportes del MINSA de embarazos, y peor, embarazos adolescentes, tú tienes lecturas de embarazos de 15 años o menos, pero tú nunca tienes específicamente en qué edad. Y esa lectura, ¿por qué es importante? Porque estás hablando de que un nacimiento es producto de una violación. Según el Código Penal es una violación cualquier acto sexual con un menor de edad, menor de 18. Entonces, tú estás registrando que están naciendo, pongamos 1000 casos, 1000 embarazos adolescentes, están naciendo. Pero cuando revisas la data de violaciones denunciadas, solo hay 300. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Dónde es el problema? Si hay 1000 embarazos terminados, pero hay solo 300 denuncias de violación, ¿qué pasa con las 700? No encaja el número por ningún lado. Y nadie habla de ese problema. Es uno de los tantos que tenemos porque se vincula la sexualidad con la promiscuidad, con lo que se tiene que hablar, etcétera, etcétera. Entonces sí, tenemos estos problemas. Lo decíamos, ITS, embarazo, violencia sexual. Probablemente no lo hemos mencionado, pero sí, el uso de la pornografía, peor, agravada por el confinamiento, por la pandemia, es un problema que está comenzando a salir más y más, y del que queríamos también trabajar. Pero, por ejemplo, volvemos. Un punto de partida es cómo nosotras y nosotros tenemos una forma de entender la sexualidad o de trabajar la sexualidad para saber qué casos conocemos directamente en primera persona, qué casos nos han comentado, la segunda barrera, y qué casos hemos visto en noticias. Por ejemplo, hace un par de días nomás el caso de esta violación a una menor de 3 años que era en el norte, luego otro en Arequipa, nuevamente los embarazos en Iquitos, que son una problemática diferente. Entonces, ¿qué tan apegados estamos a esos problemas? Si queremos trabajar ese tema como es la sexualidad en adolescentes, ¿qué tan cerca estamos de todos estos problemas? ¿Cómo los vemos día a día o no los vemos? Y si es así, ¿por qué no los vemos? ¿Qué nos distancia? ¿Qué barreras tenemos en el medio para trabajar estos temas? Es una parte en la que tenemos que trabajar. Y por eso, para poder entender qué nos falta, tenemos que saber qué otras cosas hay que saber sobre sexualidad. Nuevamente, no es un espacio en el que creo que hay que darles, tampoco es físicamente ni temporalmente posible entregarles toda la información que hay sobre sexualidad. Quizás Mabel en algún momento haga algún programa de capacitación, podemos coordinar cualquier cosa, pero sí, hay muchas cosas más de sexualidad que lo hemos ido viendo cuando hemos analizado qué ideas rescatamos cuando hablamos de sexualidad, que se construye, que tiene una base sociocultural, que tiene una base biológica. Hay que saber diferenciarlo de, por ejemplo, el erotismo, el sexo, el género. Entonces, todos estos temas están vinculados a que, por ejemplo, trabajemos la Ley General de Salud. Como profesionales de la salud, nuevamente, en este globo en el que nos han metido, la Ley General de Salud es lo que nos debería de guiar sobre cómo trabajar estos temas. Esta ley, que si no me equivoco fue modificada en el 2012, agregó en el artículo 5 justamente este párrafo que está acá, y creo que no se ve. Toda persona tiene derecho a ser debidamente
atendida e informada sobre medidas prácticas, dieta adecuada, salud mental, salud reproductiva, justamente este es el cambio que se hizo en la última modificación en 2012, enfermedades transmisibles, enfermedades cronodegenerativas, etcétera, etcétera, etcétera. Toda persona tiene el derecho a elegir libremente el método anticonceptivo de su preferencia, incluyendo naturales, aplicación de cualquier método anticonceptivo, información adecuada, métodos, riesgos, etcétera, etcétera. Entonces, antes, hablar de sexualidad de una forma directa en el ámbito de la salud estaba restringido. Legalmente tú no podías, tenías ciertas trabas. Con esa reforma que se hizo en el 2012, ya se habla directamente de que tú puedes recibir servicios de sexualidad de una forma más abierta, sin tantas trabas. Pero, Saúl, ¿qué pasa si no me dan esos servicios rápido? ¿Qué pasa si me ponen excusas, trabas? Por ejemplo, hace un par de meses se compartió un reportaje de un portal de noticias que comentaba de qué tan complicado es para un adolescente, porque un adolescente también puede recibir servicios de salud sexual y salud reproductiva, qué tan complicado es, porque muchas veces no atienden, no hay personal, no hay espacio, o el espacio es visible, lo compartes con otras áreas de especialidad y es como que eso, según la ley, no debería pasar, porque según la ley los servicios de salud tienen que tener condiciones, eso requiere horarios, personal y espacios físicos que sean diferenciados para adolescentes. Es como, por ejemplo, aquí en ASAF tenemos varios espacios. Si cumpliéramos esa norma, uno de los espacios tendría que ser exclusivamente para recibir adolescentes que quieran recibir información sobre salud sexual y salud reproductiva. Eso dice la norma, pero pocos hospitales o pocos centros de salud en general cumplen esa norma. Entonces, ese es uno de los pequeños cambios que se han hecho con estas modificaciones en la legislación. O, por ejemplo, el más sonado durante su época, que es la norma técnica de salud de planificación familiar. Antes de esta norma, que es del 2018 si no me equivoco, hablar de anticoncepción en adolescencia era libertad y criterio de cada profesional de la salud. Si un doctor quería no atenderte siendo adolescente, él tenía derecho y tú no podías reclamarlo. Pero a partir de esta modificación sí se puede exigir que adolescentes reciban atención en servicios sexuales. La edad no se convierte en un factor determinante para que tú recibas servicios de atención en temas de sexualidad. La abstinencia periódica requiere un alto grado de motivación y aquí lo ponen claro por qué. Quizás muchos de ustedes recuerdan que en los colegios uno de los métodos que más se difunde para prevenir embarazos es la abstinencia y en menor medida el método del ritmo, pero sobre todo la abstinencia. Entonces, si bien es cierto, el método de abstinencia tiene una tasa de efectividad mediana o moderada, entre el 50 y el 60%, más o menos por ahí, números más, números menos, pero eso es en el estado perfecto de aplicación, es decir, si yo cumplo 100% a rajatabla lo que dice el método de abstinencia que yo haga. Si yo no puedo cumplir de forma perfecta esas reglas, ese método va a fallar, y eso es lo que pasa. Quienes lo aplican no lo cumplen de forma perfecta porque es absurdamente imposible cumplir de forma perfecta lo que dice el método de abstinencia. Y por eso los embarazos salen a pesar de que tú apliques un método de abstinencia. Eso es lo que no le entrega información completa. Para poder aplicar un método anticonceptivo o para desarrollar o vivir un método anticonceptivo, tú necesitas saber todo lo que implica. Por ejemplo, método de pastillas anticonceptivas mensuales. Implica tomar y cumplir un horario de forma estricta, saber qué pasa cuando no lo tomas un día, qué pasa o qué haces cuando no tomas 2 días seguidos, porque hay protocolos para hacer eso, pero no te explican eso. Vas a obstetricia o vas a la consejería, te atienden, ya muy bien, ¿quieres pastillas? Te hacen un examen, si no me equivoco, sobre el útero y las trompas, y luego te dicen, ya, todo bien, toma pastillas, puedes tomar, regresas el próximo mes. O según la nueva norma, te damos 12 cajas para un año por la pandemia y regresas el próximo año, cuando se te acaba. ¿Por qué? Porque lo que dice la norma es que tienes que asegurar que esa persona prolongue el embarazo lo mayor posible. Y si yo no puedo garantizar que tú vengas de forma constante una vez al mes, por la razón que sea, pandemia, violencia, mudanza, lo que sea, yo como profesional de salud tengo que darte todos los insumos para que este año se cumpla, por lo menos. O sea, tengo que darte 12 cajas mensuales. Pero nuevamente, sabemos que el Estado no es el mejor, independientemente de la gestión, gestionando servicios de salud. Sabemos de la crisis de los medicamentos durante la pandemia y antes. Sabemos de la crisis de los tratamientos de cáncer.
de la crisis de los tratamientos de antirretrovirales, que es otro problema. Entonces, no es el mejor. Hacen lo mejor que pueden el personal de salud, pero es importante que también sepan entregar la información completa a las personas, para que ellos, no, la profesional sí me dio las pastillas y no funcionaron porque yo tomé todos los días, y cuando revisas un poquito más, te das cuenta de que se saltaron 2 días y luego volvieron a tomar porque pensaban que así funcionaba. Y no, tienes que tomarlo todos los días porque si no fracasa. Entonces, esa es una de las partes en las que hay que entregar información. Luego que nos venimos... Saúl, disculpa, yo recuerdo cuando hice mi serum hace muchos años, hasta para hacer la prueba de ELISA se necesitaba la firma y el consentimiento de los padres. Y muchos adolescentes no querían, porque eso suponía decirle a su papá que eran activos. Sí. Hoy, con esta ley... hasta de 14 a 16 no hace falta que te acompañe una persona adulta, lo que no restringe que sean padres, puede ser un tutor, un apoderado. Entre 14 y 16 puedes acercarte a un establecimiento de salud y te pueden entregar información y la información del método anticonceptivo, pero para que te lo entreguen al final, o sea, para que te den las pastillas o las inyecciones, lo que sea, el padre por lo menos tiene que estar enterado de que estás recibiendo atención en servicios de salud. No necesariamente que recibes un método, pero sí que estás yendo al establecimiento de salud. Y para 14 para abajo, 12, 11, 10, sí o sí tiene que ir el padre por lo menos a acompañarte al centro de salud, por lo menos. No hace falta que entre al consultorio ni nada por el estilo, inclusive hay un tema con el secreto profesional que hay, pero o sea, tiene que acompañarte a que vayas al hospital y luego tú ya podrías irte solo. Y no podrían revelar qué es lo que tú has dicho, qué es lo que quieres ni nada por el estilo. Pero esas son las adecuaciones que se echan en la norma. Y de 16 para arriba ya es como alguien de 18 prácticamente. Puedes ir normal, te van a dar todos los métodos que tú quieras. Entonces sí, esta es la parte más pesada, por así decirlo, y más si estamos almorzando hace poco, pero es la parte que hay que rescatar. ¿Por qué? Porque, nuevamente, como Mabel lo comentaba, eso en algunos espacios, cuando vamos a trabajar sexualidad nos vamos a encontrar con desde profesores que cuestionan o al menos se incomodan cuando hablamos de sexualidad, o directivos que literalmente nos restringen o quieren saber qué vamos a hablar para más o menos invitarnos a cambiar un poco el programa que tenemos desarrollado, o definitivamente nos dicen que no podemos hablar de ese tema y pues, ya. Y siempre nos va a decir, pero ¿dónde dice eso? Entonces conocer el marco legal siempre es importante, porque puedes decir, al menos está aquí. La norma permite trabajar. Si usted no quiere, muy bien, muchas gracias, entonces pasemos a otro tema. Pero tú ya dejaste constancia de que por norma tú puedes trabajar ese tema. Si el colegio no lo quiere trabajar, ya escapa de ti. Y acá voy a abrir otro paréntesis, porque en realidad los paréntesis siempre me parecen interesantes. Acá depende mucho, por ejemplo, la posición personal y la posición institucional que tenemos sobre estos temas. Recuerdo que como Abel, por ejemplo, cuando hacíamos el internado, siempre conversábamos mucho sobre la sexualidad y como cada uno teníamos un enfoque diferente. Él lo veía desde su formación y yo lo veía también desde cómo me había formado en esas ONGs. Entonces, chocábamos en algunos puntos, pero de ahí negociábamos sobre qué trabajar y qué no. Y eso ya depende de la persona, si quiere comerse el pleito. Y como comentábamos al inicio de todo, el contexto actual es muy radical, tiende a volatilizarse muy rápido, entonces reconocemos que hablar de sexualidad no es fácil, es complicado, es demandante, inclusive va a haber choques o roces. Y depende ya de ti si quieres comerte esos roces o no. Porque siempre puedes decir, muy bien, gracias, esta es la propuesta, no lo quieren, muy bien. Pasemos a debatir otro tema. Entonces de sexualidad no se habla. Y ya está. Lo que es más, que es un aprendizaje para ustedes, ¿no? Cada uno respetamos nuestra postura, ¿verdad? Tenemos un motivo, como dices tú, un fondo digamos, no solamente teórico, sino hasta filosófico, ¿no? Psicológico, porque para mí eso yo lo considero correcto dentro de mi historia, pero no podemos imponer, menos moralizar, ¿no? Porque a veces viene un joven, una jovencita y dice, yo estoy así, ni siquiera por nuestra religión ni por nuestra postura podemos decir que está bien o está mal, y eso se llama respeto, ¿no? Porque de todas maneras en esos lugares somos un referente. Somos psicólogos, sí, igualito que antes, no es nuestra religión la que nos lleva a... La religión me lleva a que yo tenga un comportamiento que yo considero consecuente con mi fe, pero yo no puedo imponer a la otra persona con mi título psicólogo algo de mi fe. ¿Me dejo entender?
Eso tiene que ser claro, porque si no después, aunque estemos en un colegio católico, respetamos, pero si yo no estoy de acuerdo, respeto, pero no voy a imponer lo mío, ni tampoco que me impongan lo de ellos, ¿no? Eso es muy importante, porque podemos trabajar en instituciones, digamos, ateas, religiosas y otros, pero uno tiene que ser consecuente, ¿no? Yo no voy a hablar de lo que no creo, eso se llama hacernos respetar también desde nuestra postura, ¿no? Una pregunta, ¿y cómo podemos hablar de sexualidad en un círculo religioso? Porque es bastante complicado hablar de ello, porque tienen concepciones muy distintas que no coinciden mucho con todo lo que hemos podido hablar sobre sexualidad, ya que muchas veces solo la sexualidad está para el fin reproductivo y no se habla de placer ni orientación sexual como tal. En algunas sí, que ya digamos han tenido una concepción más moderna, pero ¿cómo hacerlo en esos círculos? Vale, en esa posición a nivel profesional y también un poco personal, porque no puedo desvincularme, mi primera posición sería panear de una forma absoluta, o sea, en un círculo cercano, panear cómo ven la sexualidad. O sea, oye, ¿y esto cómo lo ves? E ir tanteando. O sea, no decirle como que quiero hablar de esto, sino, mira este caso, por ejemplo, el de la infidelidad, que es lo más rápido de captar para cualquier persona. Esa persona fue infiel, ¿quién está mal, por ejemplo? Ah, esta persona, la chica, el chico, todos, nadie. Ir sondeando para ver qué punto de referencia puedes tener. Si todo tu entorno es muy común a este criterio mucho más reservado sobre la sexualidad, que puede ser una forma de vivirla, lo recomendable sería en todo caso buscar otros espacios. Yo sé que es complicado, sí, es complicado, no es fácil decirte, no, estos temas los tienes que trabajar en otro espacio, pero la única solución es que estos temas tienen que conversarse. Y si tu entorno no te da pie, no es favorable, la solución es cambiar de entorno. Es la solución. No es fácil, es cierto, esto me trae muy rápido los debates que hay acerca de violencia de género, sobre todo con mujeres, porque es como que, pero si lo maltrata, ¿por qué no lo deja? Y es como que, oye, hay no solamente la violencia física y psicológica, hay una dependencia económica que no se ve, entonces no es fácil, y es un desafío. Por eso, o sea, la solución es cambiar, pero si no es posible cambiar, que es bastante probable, lo único que queda es una línea, al menos una línea, un puente, una ventana, algo con personas que al menos quieran debatir. Quizás no concuerden con esta visión o con otra visión, pero al menos te sirve para, no todo mi entorno trabaja este tema, o no solo es así la realidad. Y ahí poco a poco vamos a ir encontrando cómo encontrar espacios o construir espacios que puedan trabajar esos temas de una forma más abierta. Es una ruta de trabajo que plantearía. Un ejemplo, como dice Saúl, ¿no? Y es que también depende mucho hasta de las nomenclaturas de las palabras. Por ejemplo, en el colegio donde ustedes están, las hermanas son abiertas, bastante abiertas, pero no necesariamente los padres de familia. Un ejemplo, hace 2 o 3 años vino Cintia, que es de la sede Sapienses, que puede decirse, muy correcta, ha estudiado ética, inclusive de la sexualidad en la sede Sapienses, todo. Entonces, presentó un marco y el papá lo interpretó como género. Y género, hay algunos que le suena a diablo, ¿no? Entonces se quejó en la dirección y me sorprendió porque precisamente ella no tiene esa política, pero captó. Porque comenzó a hablar desde su constructo qué importante es la igualdad, que compartan los trabajos, que no solamente la mujer debe encargarse de los hijos, los hombres, que la sexualidad, que el varón debe... Y eso, ¿a qué le sonó al papá oyente? A equidad de género, claro, ahora todo es la mujer y el demonio, vio el demonio. ¿Ve? Entonces es hasta el lenguaje que a veces podemos decir. ¿No? Yo voy y si yo digo equidad de género me votan. Pero cuando yo digo, la Biblia nos ha hecho iguales en dignidad al hombre y a la mujer, ¿qué significa eso? No es cuento chino, significa que el hombre tiene la misma responsabilidad que el varón, que la mujer vale tanto como el varón, que la mujer puede trabajar aquí, ¿ve? Pero no utilizo el lenguaje porque si no ellos ¿qué dirían? Oh, esa viene de aquí, ¿ve?
Pero entonces depende mucho del lenguaje que utilices. Es igual en sexualidad, como dices, hay que negociar y ver cómo presentamos, porque finalmente los ambientes conservadores, sobre todo religiosos, ¿qué es lo que buscan? Que la persona sea feliz, que se realice, que no veamos pecado en todo. ¿Y qué significa lo contrario al pecado? Dignidad. Ahora, ¿qué significa dignidad? Ahí ya vienen los temas complejos, ¿ves? Entonces, claro, ¿qué significa dignidad? Dignidad es que me masturbe, y para mí eso no es pecado. Pero quizás para este grupo religioso masturbarse sí es pecado, porque es su lectura. Entonces yo ya sé que ese tema no lo voy a tocar ahí o lo dejaré como un debate. Pero no es que yo le impongo, tengan en cuenta otra vez, sobre todo ustedes, tenemos una autoridad, ¿verdad? Pero no imponemos. Porque a veces los chicos dicen, un psicólogo me ha dicho que es bueno masturbarme, ¿usted qué opina? Ven. Capaz yo no practico la masturbación y no es por eso que sea malo o bueno, ¿verdad? Capaz la otra persona sí lo practica, ¿no? O a veces yo he conocido psicólogos creyentes que lamentablemente dicen, ¿por qué es un pecado? ¿Por qué está malo? Pero no nos corresponde, ¿ve? A eso. Tenemos nuestra creencia, pero hay que tener cuidado. Entonces en esos espacios hay que buscar los puntos medios, luego presentar hasta dónde vamos sin disfrazar diplomáticamente, porque tampoco podemos ser camaleón, ¿no? Eso no sería ético de parte nuestra, ¿no? Un ejemplo, yo soy muy creyente y yo no tengo ningún problema con una persona transgénero, bisexual, heterosexual, no tengo ninguna dificultad ni como persona, porque tengo un constructo, pero si yo le digo eso en mi iglesia, entonces, a ver, ¿estás de acuerdo, no? Le digo, oye, pero y le presento los estudios, ¿no? Pero de todas maneras son temas delicados, ¿no? Hay temas delicados, pero no por eso tampoco vamos a hacer algo en lo cual no creemos, ¿no? Eso hay que ser éticos también nosotros, para hacernos respetar como profesionales. Sí, correcto, sí. Justo por eso lo comentaba con Mabel más temprano, el tema de la posición institucional. Ustedes tienen, o puede que estén construyendo una postura, una posición personal, lo cual cada uno pasa por un proceso diferente, pero al mismo tiempo llegamos a una institución, en este caso aquí en la asociación, y la asociación también tiene una perspectiva sobre cómo trabajar el tema de sexualidad. Entonces, uno es saber cuál es la perspectiva, cómo podemos adecuarnos a ella. Si es que no nos podemos adecuar también no hay problema, lo comentamos con Mabel, y luego cómo esta perspectiva ha hecho frente en los diferentes colegios en los que hemos estado. En este colegio sí nos dejan hablar, en este colegio no, muy bien, entonces podemos acercarnos, comentarles, queremos trabajar estos temas porque vemos estos problemas. Nos permiten o no nos permiten, y como comentaba Mabel, negociar. Lo importante siempre va a ser negociar, conversar, planificar. ¿También tengo que ver eso ahora o después? Ya tuve, eres bueno. Ya. Muy bien, normativas. Hay muchas más normativas. La norma técnica de violencia sexual, que justo lo veíamos con Wilfredo antes, que ha cambiado hace poco. Yo lo tenía actualizado en 2020, quizás hay un documento más reciente, lo veremos. Pero también hablan acerca de cómo trabajar o cómo atender a personas, en este caso niñas y adolescentes, en temas de violencia sexual. Y quizás lo que más ha estado saliendo en boca en estos últimos días, no, esa parte no es, tampoco es acá, no, tampoco, no, estamos acá. En la ley 3036-4, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Aquí se habla bastante acerca de la cámara GESE y cómo el proceso de entrevista para trabajar a una persona con violencia sexual tiene que ser una única vez. Algo que sabemos que los protocolos de la policía y del Ministerio Público no se está cumpliendo, porque muchas veces las sobrevivientes o los sobrevivientes de violencia sexual pasan por varias itinerancias de entrevistas, y ese es un proceso que por ley no debería ocurrir. También vulnera su propio principio de bienestar. Y eso es algo que también tenemos que trabajar con mucho cuidado. Probablemente en algún momento les lleguen a ustedes comentarios o hechos o posibilidades de violencia sexual. Nuevamente, me repito lo del aborto. Si no conoces un caso es porque hay una barrera que limita que llegue a ti esa información. Pero hay que saber cómo trabajarla. Entonces, si hay un caso de violencia sexual, hay que saber cómo se va a actuar. Ustedes como profesionales van a tener una ruta, un protocolo de atención, pero también tienen que darse cuenta de que ese protocolo no vulnere ni las políticas de la institución donde están,
ni la política de la ley en la que nos estamos embarcando. Por ejemplo, el 3036.4 habla sobre qué ruta se tiene que seguir. Inclusive recuerdo que en Iquitos nos dimos una sorpresa porque varios directores conocen la norma, pero cuando hay casos de violencia sexual ellos no pueden denunciar porque el padre pone una denuncia contra el director y todo se va al tacho. Y Mabel conoce los largos procesos que se acompañaron a una sobreviviente de violencia sexual. Entonces, por eso les comento nuevamente, cuando se va a trabajar temas de sexualidad, un punto fuerte es saber qué normativa nos ampara y cómo vamos a trabajar desde la institución. Por ejemplo, ya hace tiempo me he comido pleitos con colegios sobre cómo trabajar sexualidad. Independientemente de la posición institucional, que ya muchas veces de forma interna me he encontrado con roces personales, con varios colegas, pero es como que el discurso de la institución es y tenemos que darles la información. Si por algún momento, en algún taller que nos ha pasado, hay un padre, un directivo, un adolescente nos pregunta, oye, ¿y esto cómo es? Es como que la forma de abordarlo es muy bien. Estos temas también están vinculados, pero por el momento no los podemos abordar porque los vamos a ver en otro momento. Y es una forma de decirle, al menos a esa persona, que ese tema que nos has dicho no es que no sea importante, pero en este momento no lo podemos abordar y ahí sí ya las posibilidades muchas. Porque por tiempo, porque por política institucional no se abordan esos temas, porque no estoy preparado para trabajar esos temas, que también puede ser una forma de abordarlo. Entonces, le estamos dando la importancia de que sí, es un tema importante que lo vamos a trabajar, pero danos un espacio para poder saber cómo responderte, ya sea en un nuevo taller o derivando de otra persona. Porque, otra vez, nuevamente, vamos con la ruta de atención y con esto voy a ir más o menos acelerando para terminar esta parte. Recordemos que como profesionales de la salud tenemos un límite, no podemos estar cubriendo todo el terreno. Si bien es cierto, la psicología es un campo que se abre y puede estar presente en muchas áreas, no significa que tú tengas que hacer todo el trabajo de todos los profesionales. No tienes que acompañar un proceso de denuncia, no tienes que ser el psicólogo que hace la pericia psicológica y no tienes que estar parte en el juicio, no. Para eso hay profesionales. Entonces, si tú como profesional reconoces que no tienes competencias suficientes para atender un caso de violencia, de bullying homofóbico, de métodos anticonceptivos o por ejemplo, ¿qué más abordan ahora? De pornografía en internet, tu formación profesional tiene que haberte enseñado, y si no, es un buen momento para comenzar a desarrollarla, la capacidad de derivar. Oye, no. Me parece muy importante lo que me cuentas, pero este problema yo no lo puedo abordar. Déjame consultar con un profesional en donde yo te pueda derivar. Y esa es la ruta oportuna de atención. Saber derivar si es que no estás al tanto con esa información. Mabel creo que conoce muy bien la ruta, lo he practicado varias veces, me comentaba también algunas veces en el internado algunas de sus historias con pacientes que requerían todo este tipo de derivación. Esa es otra razón también en la que hay que hablar de sexualidad un poquito más abierta. Por ejemplo, si tienen un caso de violencia sexual y ustedes que recién se están comenzando a formar no son capaces, ¿a dónde derivarían a esta persona? Muy bien. Ya, muy bien. Institucionalmente. Es un punto de referencia, pero sí, necesitamos que otra institución lo vea. ¿A dónde podrían mandarlo? Así Un centro de salud mental. Ya, Un hospital. me parece bien, sí, es una primera línea. Aunque sabiendo que el sistema de salud en general y el mental, peor todavía, no es el más eficiente que tenemos en nuestro país, como muchas cosas. SEM, creo. El centro, muy bien, sí, es otra ruta válida para trabajar estos temas. Aunque no para temas como orientación, identidad, ni métodos anticonceptivos. El ministerio a lo mejor. Vale, el SEM es parte del ministerio. Y si bien sí te puede entregar información, no atención, información en temas de orientación e identidad, para consultas mucho más específicas, como por ejemplo, esto que comentaban de que, por ejemplo, esto que veíamos en la televisión, dos chicos besándose. Si un adolescente viene a ti y te comenta, oye, ha pasado que me he besado con este compañero y no sé qué hacer, ¿qué harías en ese caso? ¿Qué harían? Escuchar. Vale, te cuento lo que me ha pasado, lo que estoy pensando, porque entiendo que tú me puedes dar por lo menos un mensaje. ¿Qué mensaje me entregarías? Tal vez una de las cosas que
estaba pensando esa persona es una culpa. Entonces, básicamente yo no puedo abordar, como decían antes Mabel, lo que a mí me parece, si está bien o está mal, pero sí el tema de la culpa. O sea, ¿por qué sentirte mal? No le voy a decir, mira, está bien o está mal, pero básicamente la culpa y llegar a entender o que él pueda sentir el soporte en ese momento de que una persona lo tranquilice. Ah, ok. Ya, mi culpa es, en este caso ficticio, porque no sé si besarme con mi amigo me convierte en gay. Y eso rompe con los esquemas de mi familia. ¿Qué hago qué haces en ese caso, por ejemplo? No es mi culpa, pero ha pasado esto. ¿Qué hago? ¿O qué hacen para incluir las chicas? Y nos va a pasar, chicos. Es que muchos también preguntan, nos suelen preguntar, me ha pasado esto, estoy pensando esto, doctora, psicóloga, ¿esto está bien? ¿Estoy bien? Entonces ya va como lo moral, ¿no? Que quieren una respuesta acerca de que si lo que están haciendo está bien o está mal. O una niña que le dice me gusta mi compañera. Pregunta. Cuando hablamos de sexualidad, muchas veces se tiende a polarizar las cosas, ¿no? Buenos, malos, correcto, incorrecto. Entonces, cuando ellos nos preguntan esas cosas, ¿cómo le podemos responder? Porque también a veces esas creencias están arraigadas a lo que la familia les inculca, ¿no? Respecto a la sexualidad. Y allí habría un choque entre mis creencias, las creencias de los padres y lo que él quiere creer. Entonces, ¿cómo hago en esos casos? Muy bien. No, está bien, es una pregunta válida. Así como cada persona desarrolla y construye una identidad diferente entre todas las demás, la sexualidad también se vive y se expresa de diferentes formas. Tú estás desarrollando o estás viviendo, para no usar el concepto de desarrollar porque ya ha sido satanizado ese término, tú vives una sexualidad que no tiene que ser ni buena ni mala, pero necesitamos que tú sepas si te sientes cómoda o cómodo con esa experiencia, con esa vivencia. A partir de ahí podemos empezar a construir algo. Sí, el tema de... Se me fue la idea cuando hablabas. El que pueda besar a un chico y relacionarlo con que soy gay o homosexual, no necesariamente un beso con un varón te hace gay o te hace homosexual, porque hasta donde he leído, la sexualidad del ser humano, del hombre, es a partir hasta los 18, 19 años y en la mujer hasta los 21, si no es al revés. Entonces, decirle ya, mira, puede ser que tengas una orientación hacia la otra persona, pero no necesariamente que decir que eres gay porque has visto que en América Televisión no se besan, o porque viste a un TikTok decir que no, mira, es algo completamente normal besarse. Entonces, creo que yo lo abordaría por ahí, en lo personal. Vale, ¿alguien quiere agregar una idea más? Como que cuando dice eso, da a entender, o como que se polariza, ¿no? Ya es normal, no es normal, ¿no? Entonces tampoco se Vale, no había preparado, porque en realidad no pensaba que iba a llegar a... Lo que pasa es que, bueno, les comento un poco ya. Cuando hablamos de sexualidad, en otros espacios, siempre mencionamos que la sexualidad como constructo, si lo quieren ver desde una perspectiva más de investigación, como una variable, se compone de varios elementos. En este caso, sexo, vamos a poner el placer y la reproductividad, para poner una base. El sexo se convierte en lo biológico. El placer se convierte en lo, vamos a ponerlo así, psicológico. ¿O puede ser lo fisiológico, como la libido? También, lo fisiológico, pero quería ver algo más. Como Lo emocional. lo moral. Y la reproductividad con el hecho simplemente de tener hijos o no tener hijos, nada más. Entonces, en un esquema muy básico, la sexualidad se puede, y en muchos casos es así, la forma en la que se ve que la sexualidad es esto.
Pero como comentábamos al inicio, la sexualidad tiene que ver también con roles, con género, con orientación. Entonces, a este concepto, a esta organización de la sexualidad en componentes, hay varias propuestas psicológicas o científicas que hablan de una forma mucho más amplia. Por eso al comienzo también les comentaba quiénes han hablado de sexualidad, quiénes recuerdan que hablan de sexualidad. Y todos los modelos que mueren en el 1990, y eso ya es parte de otra explicación, parten de una perspectiva biológica reproductiva de la sexualidad, que solamente tiene estas dos características. Pero ya vimos, y sobre todo a partir de los 2000 en adelante, y ahora mucho peor, vemos que hay un componente social, que lo decíamos, es una construcción social, y hay un componente de identidad. Entonces, ya dejamos un poquito todo esto. Lo psicológico ya no es solamente del placer ni lo moral, sino que ya es otra categoría aparte. Pero sí, el sexo sigue siendo biológico, y acá voy a tener que hacer una reducción muy grave, en el sentido de que sexo, cuando se habla de sexo en lo biológico, se está refiriendo a ser hombre o ser mujer. Es una reducción, pero es por lo que partimos. En el enfoque clásico siempre vamos a hablar de esas dos categorías. Cuando hablamos de social, y acá sí voy a tener que borrar de nuevo esto, cuando hablamos de social y de identidad, vamos a hablar de identidad de género, que probablemente lo han escuchado, y vamos a hablar también de orientación sexual. Ahora, la identidad de género está vinculada, pero no se reduce a lo biológico o al sexo, porque la identidad de género puede ser masculina, puede ser femenina, y para nuevamente simplificar de una forma muy extrema, vamos a poner la identidad de género otras. Y acá después ya me siento con calma a hacer esto. Entonces, ya no solamente son dos categorías, hay tres más, ya vamos con 5. Cuando hablamos de orientaciones sexuales, sí, vamos a partir de lo heterosexual, lo homosexual, y acá voy a tener que hacer un asterisco bien grande porque tengo que poner lesbiana acá, aunque después les voy a explicar por qué. Transexual. No, ahí sí, ya, justamente eso es lo que vamos a conversar. Bisexual. Y el pansexual. Me encanta que aparezcan esas palabras. Hay como 100. Ahí ya. Hay uno también de bisexual. Muy bien. Esa es la problemática cuando abordamos la sexualidad desde una perspectiva conceptual, como constructo, como variable. A ver, sí, el sexo va... Indiferenciados también. Los indiferenciados también. Ya, nunca lo he visto. ¿Los andrógenos quieres hablar? No, indiferenciado. Él mismo dice, no, yo hoy día me siento hombre y mañana me siento mujer. Sí, todo eso. Creo que se refiere no binario, creo que se refiere. No exactamente, pero por ahí va. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Como decíamos, de lo clásico, que era ver la sexualidad como lo biológico, lo reproductivo y lo moral, por así decirlo, se amplían estas categorías y ya vamos viendo que aparecen por lo menos en sexo 2, y falta un poco más, que no lo puedo mencionar. O sea, no lo puedo mencionar porque abrir esa puerta toma mucho tiempo, y tiempo es lo que menos tenemos, creo. Sí. Entonces, hay dos categorías acá, o sea, dos subdimensiones, por ponerlo de una forma mucho más clásica. Luego tenemos que ver la identidad, cómo cada persona se identifica, entre comillas, o cómo vive esta sexualidad. Y ahí es donde vamos a hablar no solo de la orientación, que como vemos ya tiene por lo menos 5 categorías diferentes, sino que también hablamos de la identidad y vamos a encontrar por lo menos 3. Pero acá sí ya han mencionado cómo es todo la persona de género no binario. Lo que decían antes de que una persona puede declarar que se siente así y luego de otra forma, esa es o puede ser una identidad fluida. Luego tenemos a la comunidad DEMI y
acá. Q. Faltan los asexuales. También, aunque es que ese es el problema. ¿Y los andróginos o no? Los andróginos no entran aquí porque justamente como comentaba acá está. Ya. Lo que pasa es que, muy bien, ver el sexo como algo biológico y reducirlo solo a entre hombre y mujer, porque masculino y femenino está acá, no está acá. Hembra, macho. ¿Ah? Hembra, macho. Varón, mujer. Ajá, correcto. Entonces, verlo desde esa perspectiva es reducir, como decíamos, de una forma muy extrema, un sistema que es mucho más complejo. Recordemos que al final parte del sexo se define en los cromosomas, y creo que Wilfredo lo comentaba más temprano. Los cromosomas, luego tenemos también las hormonas, luego tenemos las gónadas, luego tenemos los órganos sexuales primarios, secundarios. Entonces, teniendo en cuenta toda esta amplitud que tiene que ver el sexo, estas dos categorías o estos dos variables se siguen abriendo en más, y aquí es donde aparecen las personas correcto e incorrecto a la vez, pero sí, el concepto es ese. Al poder configurarse una mezcla, por así decirlo, de todas estas diferentes opciones o alternativas que hay a nivel biológico, no solamente encontramos hombre y mujer, sino que vamos a encontrar una variedad diferente. Por ejemplo, y este es otro absurdo que estoy haciendo, pero sirve de ejemplo. Quizás en las academias hemos visto en los manuales, cuando hablamos de sexualidad, estos trastornos de personalidad que hablan acerca de que son personas con síndrome de Turner o de Kliefner probablemente, que hablan de que tienen a nivel cromosómico XXY, X0, XXXY o doble Y, etcétera, etcétera, etcétera. Como son todas variaciones de lo cromosómico y no encajan con el estándar de hombre-mujer, se les considera de otra forma, como un trastorno, pero forman parte de lo que en un proceso de reivindicación, que lo vamos a ver acá con las lesbianas, se les está considerando en los estados intersexuales. Todo lo que no encaje en estas dos categorías entra en un estado intersexual, que no es posible determinarlo en una de las dos. Y que no es posible moralizar eso, porque si estamos hablando de un desarrollo biológico que puede alterarse, ¿no? Como por ejemplo hay hombres físicamente, varón y que puede tener cromosomas femeninos, pero estructuralmente, ¿no? Los secundarios, sus características secundarias son masculinas. O al revés, alguien mujer, pero tiene características secundarias más masculinas y es mujer. La marimacha, la que se conoce como marimacha no entra ahí, ese es el comportamiento, y aquí estamos en biología todavía. Sí, es, por ejemplo, quizás han escuchado o han leído estas historias de médicos que cuando nace una criatura y revisan los órganos sexuales para determinar qué sexo tiene, encuentran de que no es fácil y que tienen que hacer un proceso de reconstrucción de órganos. Todo ese proceso a nivel político tiene una sanción en Europa, acá no se ve por ningún lado, pero sobre todo habla de que hay una realidad de los estados intersexuales que no se aborda. Cuando no puedes encajar, el médico decide, tristemente. Algunos consultan con los padres y algunos padres, que son muy pocos de ahí, deciden que la persona decide cuando tenga más edad. Pero nuevamente no es una realidad que se ve acá. En Europa se debate todavía si eso es legal o no, pero es otra realidad. Pero nos sirve como referencia para entender de que la sexualidad no se va a reducir solo a dos categorías de forma encajonada, sino que más bien se trata como un tutti frutti donde vas combinando diferentes posibilidades dentro de cada categoría. Aquí es donde volvemos, por ejemplo, con lo lesbiana, lo femenino y lo trans que mencionaron. ¿Oferta en qué? ¿Qué? Internet. Ay, no, ya, suficiente. Ya. Entonces, recordemos, lo biológico, el sexo es solamente la configuración del cuerpo, lo anatómico, por así decirlo, no es comportamiento, no es identidad.
esos tienen sus propias categorías, sus propias casas. Y dentro de cada una vamos a ver diferentes, una amplitud. Partíamos de esto, de lo masculino y femenino. Pero ya mencionaron las personas de género no binario que rompen con esta categoría doble y que plantean ya sea una tercera o ningún tipo de categoría dentro de estas dos. La fluida, que es mucho más avanzada, puedo determinar, porque hablan de que la identidad se puede, o como pasa constantemente, se desarrolla, fluye, cambia, es como el agua, que se mueve y va por todos lados. Entonces la identidad de género tendría un comportamiento similar, que puede moverse por todos lados. Y por eso no se reduciría solamente a masculino y femenino. Las identidades trans hacen referencia más al cambio que hay, y acá necesito hacer otra vez este esquema que en investigación las tablas de presentación son así, ¿no es cierto? Una categoría y categoría 2, muy bien. Acá está el sexo y acá está la identidad. Entonces, el sexo tiene que ver con el ser hombre o ser mujer. Nuevamente, reducciones que ayudan a simplificar, pero no. Entonces, el sexo mujer se corresponde, o debería corresponderse, con una identidad femenina. Y el sexo mujer con una identidad femenina y el sexo hombre con una identidad masculina. ¿Correcto? Clásicamente se le ve así. Las identidades trans hablan de que esta correspondencia ya no funciona, que cambian, que cruzan. Originalmente se hablaba de las identidades trans como solamente este proceso. Mi cuerpo hombre transiciona o cambia a una identidad femenina. Clásicamente, estamos hablando de comienzos de los 90, 2000, por ahí. Pero actualmente las identidades trans ya no hablan solamente de cambiar o de pasar de este estado, en este cruce. También hablan de que puedes ir para acá, o puedes volver para acá, o puedes volver, no sé, ya pierdo muchas veces el rastro. Pero a eso nos referimos con trans. Hablan de cambiar lo que está predispuesto, por así decirlo. Pero no estamos hablando de biología, estamos hablando de identidad. Hasta cierto punto, porque de ahí entramos a las etiquetas mucho más concretas, como son transexuales y transgéneros, y el tema se complejiza más todavía. Pero ahí es donde estamos entrando, vemos que se va ampliando este tema. Y para complicarlo un poco más, y no estamos olvidando de eso todavía, y Mabel siempre lo va a mencionar siempre, la orientación sexual entra como solamente una única categoría, lo heterosexual. Tradicionalmente siempre se ha visto que los hombres y las mujeres se vinculen cruzadamente, de forma opuesta. Pero sabemos de que eso en la historia es mentira, porque hasta los moche han hecho hombres teniendo sexo con hombres. Entonces no es solamente hetero, también es homo. Y aquí tenía que mencionar lo de las lesbianas, porque cuando ustedes escuchan homosexual, ¿qué se les viene a la cabeza? Correcto. Piensan en un hombre. Homosexual está asociado, y ese es un problema histórico y que también tiene que ver con el género, que no lo hemos mencionado acá, pero ya para ir avanzando un poco. Lo homosexual se ha reducido a hombre, al hombre gay, y eso es un problema. A nivel político, como reivindicación, nuevamente, la categoría lesbiana aparece para visibilizar a todas las mujeres que son homosexuales. Pero cuando hablamos de homosexuales hombres, entonces para diferenciarlo, vamos a lo lesbiano. A eso vamos. Homosexual, lesbiana, bisexual, en el esquema clásico de los 90, antes del manifiesto, estamos hablando de una persona que se vincula con mujeres y con hombres. Ese es el esquema tradicional, antes del manifiesto del 92, 93, si no me equivoco. Después de ese manifiesto, no se reduce solo a o mujeres u hombres, sino que simplemente hace referencia a persona que se vincula afectivamente o sexualmente o placenteramente, después lo vamos a entender acá, con personas de su identidad mejor dicho, u otra identidad. Es decir, yo tengo una identidad y puedo vincularme con otras personas que tengan una identidad parecida a la mía o diferente a la mía. Hasta ahí más o menos va quedando claro, o ya se me perdieron en el mapa. Es normal que se pierdan porque esto cuesta entenderlo de una sola vez.
pero más o menos ya van entendiendo que es un ramado que se abre y todo lo demás. Y aquí es donde esta orientación se diferencia de la sexualidad. Sí, se diferencia de la orientación. ¿Por qué? Porque yo, ¿cómo encuentro placer? Y esta pregunta es muy invasiva. ¿Cómo encuentras placer tú? Bueno, si algo... Bueno, no sé si lo que siento pues no me agrada, ¿no? Ya, ese es el punto clave. ¿Hay agrado o hay satisfacción? Como comentábamos más temprano con... No me acuerdo. Alex. Siempre va a ver los nombres, disculpen. Que un chico se bese con otro chico no determina ni esto por último. Porque es un comportamiento, es una conducta, es un acto. Ahora, ¿qué valoración de placer o de satisfacción encuentro yo con ese acto? Es lo que podría, condicional, arribar a alguna orientación. Y que necesariamente no está vinculada tampoco con la identidad que yo tengo, o que puedo tener. Entonces, besar a alguien puede ser placentero, puede ser no placentero, puede ser cierto. Entonces, esa variación también hace que todo esto se siga complejizando más. Puede ser que existan hombres que tienen una identidad masculina, que son heterosexuales, pero encuentran placer no solo teniendo conductas sexuales con mujeres, sino también con hombres. Y eso no lo hace necesariamente una persona bisexual. En el caso de los asexuales, los asexuales, ahí el concepto también es amplio, debo confesar. Porque la sexualidad hace referencia clásicamente a la no sexualidad, no vivir sexualidad. Pero ¿qué es la sexualidad? Casi inexistente, porque todos vivimos una sexualidad, entonces no puedes decir que no la tienes. Lo que hace referencia en esta reconceptualización de la sexualidad es a que no hay un placer sexual necesariamente con el comportamiento de la persona. Por ejemplo, y acá no hay referentes o no he ubicado referentes. En ejemplo, en Inglaterra hay el colectivo de personas asexuales que hace poco han sacado un reportaje, creo, no me acuerdo qué revista de Inglaterra, a la principal activista sexual que hay allá. Se me fue el nombre de ella, Jasmine, si no me equivoco. Una persona afrodescendiente que es asexual, se declara asexual, y ha buscado y sigue moviéndose para que la comunidad asexual sea visibilizada. Porque tú ves todo esto y no hay transexuales por ningún lado, o inclusive se les estigmatiza. Y ese es otro de los problemas de cuando hablamos de sexualidad y de diversidad, que muchas veces caemos en los mismos prejuicios que la comunidad no diversa nos pone encima. Y ese es otro problema que tenemos que también atender. Me parece que ellos lo ven más como un acto, como el acto sexual. No encuentran placer en eso. Por eso que... Y algunos hacen referencia, por ejemplo, a los sacerdotes, ¿no? Es que, y justamente por eso quería aclarar, cuando hablamos de asexualidad no es nuevamente una categoría así, es una categoría paraguas que agrupa más categorías pequeñas. Los sacerdotes practican el celibato, que es una práctica, es un comportamiento. Los asexuales van aquí, en el placer, ellos no sienten. Un sacerdote podría tener sexualidad, podría sentir placer sexual. Lo tienen. Claro. Otra cosa es que no usan o no hacen comportamientos para cumplir o satisfacer esa placer. Esa genitalidad, para ser más exacto. Ajá. Porque Entonces, sí tienen placer. definamos placer y luego nos metemos a debatir. Pero el asunto es ese. O sea, un sacerdote tiene una carga, pero no la conductualiza, mejor inventar una palabra, no lo vuelve comportamiento. Lo hace de otra forma. O busca otra forma. En cambio, las personas asexuales no buscan de forma categórica. Y nuevamente, es un paraguas porque hay los arománticos, los asexuales y no me acuerdo qué más categoría, porque sigue habiendo. Entonces, como ven, entender esto, si para ustedes puede ser y toma tiempo, nuevamente. Mabel, ¿con qué modelo estaban trabajando aquí? ¿Con los salones de Auxilio Rural todavía? No, yo estoy trabajando con Maripolo Ross, la sexóloga, ¿te acuerdas?
que llegamos hasta esta última parte de identidad, erotismo. Entonces, para resumir un poco lo que tenemos en común, ¿no? Porque evidentemente, chicos, se habrán dado cuenta que tener una postura consciente supone leer y saber, ¿verdad? No solamente quedarnos con lo básico, ¿no? Pero aquí la pregunta inicial y real es que los chicos van a llegar y nos van a preguntar sobre su conducta. Entonces, si nosotros caeríamos en el miedo, el temor de que, el mismo ejemplo, que porque se ve a un chico señal de alarma, eso es lo primero que necesitaríamos ayuda, ¿ve? Entonces hay que tomarlo, hay que acoger a la persona. Yo creo que eso es lo más que comemos, sin juzgar, es el primer criterio. Y segundo, los chicos son los primeros que tienen las dudas porque esas dudas provienen de su constructo familiar, social, ¿ve? Proviene de su constructo. Entonces, yo pienso que aquí es primero tener claro que el hecho que en algún momento sea el constructo que tenga, pero el hecho que en un determinado momento de tu vida te agrade una persona de tu mismo sexo no te hace en cualquiera de los casilleros. Uno. Dos, que en estas primeras etapas de adolescencia hay dos cosas que son importantes para ellos. Cómo se siente desde lo que vive. Y dos, las hormonas comienzan a bailar. Y van a bailar por todos lados. Puede bailar con otro compañero de del mismo sexo biológico o puede bailar con un compañero diferente a su sexo biológico, pero que eso no lo hace, porque aquí el problema de la sexualidad es que lamentablemente somos muy rápidos para autoetiquetarnos o etiquetar a los demás. Y si hay el componente moral, peor todavía. Yo recuerdo muy bien, y lo suelo decir, que lamentablemente muchos de los temas sexuales, traumas sexuales, problemas sexuales, la religión es la que más problemas ha metido, porque ha confundido lo moral con el mandato legal inclusive muchas claro, veces. Entonces hay que tener compasión para alguien que no tiene un cuerpo que corresponde a su identidad y su erotismo. ¡Wow! Obligarle a eso, yo creo que delante de Dios los que queremos un día responderemos, ¿no? Entonces yo creo que va más allá de eso. Por eso es importante concretar, y lo que ha dicho Saúl me parece muy bien. Hay cosas que quizás nosotros no nos atrevamos, por favor se lo digo así públicamente y está grabado, no nos atrevamos a dar un juicio del cual no estamos. Es mejor decir, como tantas veces les he dicho, ¿sabes qué? Vamos a buscar información, este es un tema que es delicado, te puedo acompañar a descubrirlo, vamos a buscar juntos, que dar una respuesta. No eres, eso ya es etiquetar, y el tema de sexualidad es bien delicado, ¿no? Entonces hay que ver eso. Los chicos también se preguntan, informan, no saben más que nosotros a veces, porque ellos ya están buscando. Pero ¿dónde buscan? Esa es la pregunta. De ahí también se despierta algo, ¿A quién recurro? O sea, ya, busca información. ¿Quién es la persona más idónea a la que yo puedo decir, esta persona se afianza más a esta determinada realidad para decir, mira, esta es una guía? O sea, ese es otro punto. Ahora también el tema, mira, si para muchos adultos, psicólogos, este tema, mira, son un montón de palabras, ¿cómo es para un adolescente que piensa que, no, esto es esto, o esto es esto? Entonces, ¿cuánto bombardeo hay de palabras, pobre adolescente, y que cómo no poder estar confundido con todo esto si ni siquiera en la televisión hay personas sensatas como para decir, no, esto no necesariamente es esto, esto no necesariamente es esto? Cuando hoy en día, según una información que leí, el ser humano es más emotivo que racional, entonces más voy a mi emoción y dejo a un lado la razón. Sigo mi consigna, me gusta esta chica y esta chica tiene chico, ya voy a ver si la afano. ¿Dónde queda mi razón? Más voy a mi emoción. Entonces hoy en día también se está viendo esto, que el ser humano poco a poco se comienza a inclinar más para el lado emocional. Esto me satisface, entonces sigo aquí. Esto me satisface, sigo aquí. Nunca le doy a mi razón, porque quizás esta razón me llevaría a una verdad y esa verdad no quisiera verla. A lo mejor tengo un problema de autoestima, pero mejor digo, no quiero ver esto, voy a seguir mi emoción. Esto me hace sentir al menos un poco bien, que ver una verdad que me pueda aterrorizar más.
retomando eso que comentabas de que qué referente y cómo afronto una información nueva para ir ya cerrando esta parte, porque Mabel ya me hizo hablar. Lo que pasa es que muchas veces vamos a encontrar que no, nuevamente, no es fácil hablar de sexualidad y menos en un contexto tan complicado como el que estamos. Entonces, las pautas que podemos ir entregando para ir cerrando esta idea es primero preguntar antes de suponer problemáticas y o identidades. La persona, en este caso el adolescente, se te acerca a ti, entiende que tú eres un punto que al menos no va a juzgar y ese es un punto que tienes que salvar. Quizás la información que manejas no sea completa, no sea lo más actual, pero al menos puedes dar eso que comentábamos al inicio, dar un sitio de cambio, un sitio de apoyo, un sitio donde no su problemática, la situación que le ha tocado vivir, no va a ser juzgada. Por ahí podemos partir. Ahora, nuevamente, Mabel lo comentó bastante bien, derivar. Si no sienten que son competentes para responder esta necesidad, tienen que derivar, consultar con Mabel, conmigo también, con otros espacios donde ustedes sientan que pueden atender mejor a esa persona. Ahora, eso es lo teórico, lo que el protocolo va a atender, pero nuevamente, lo importante va a ser siempre en la realidad que ustedes se vuelvan un punto al menos neutral en cualquier experiencia, un punto de referente. Actuar de acuerdo a cómo son estas personas, cómo viven. Es decir, nuevamente, o sea, y acá lo ponía por sobrevivientes porque vamos a hablar acerca de violencia sexual, pero el tiempo ya me venció completamente. Pero nuevamente, consultarle a la persona, mira, me has contado esto, a mí me parece que lo que estás pasando debes trabajarlo con otra persona. ¿Quieres que busque información? ¿Quieres que busque en otro lado? ¿Quieres conversarlo con alguien más? Entonces, siempre estar consultando porque esto nuevamente es un campo minado y puedes reventar mal si es que lo haces un mal paso. Entonces, esa información, esa forma de trabajar es importante. Respetar esa decisión. Si la persona te dice no, hay que respetar, es decir, no quiero que averigües esto, no quiero que comentes esto. En temas de violencia sexual se vuelve mucho más delicado, hay un protocolo más exigente que cumplir porque hay información que entregar, hay que salvaguardar la integridad de la persona sobreviviente, pero también hay que comenzar a respetar. Ya no vamos a... Mi mentalidad es que estas capacitaciones son largas, normalmente son por lo menos 8 sesiones, entonces siempre así como que vamos a ver, pero acá no. Entonces siempre hay que buscar que la persona entienda que no lo estás juzgando, que la decisión que él tome o que ella tome va a ser respetada por tu parte. No quiero que lo comentes muy bien, lo mantenemos en este espacio, te puedo entregar información, preguntar. Si vas a entregar información, si consideras que estás competente para entregar información de forma amplia, completa, actual, basada en evidencia, hazlo, pero pregunta primero, consúltale. Mira, he encontrado información sobre esto que me comentaste, ¿quieres que te la comente? ¿Quieres que te la comparta? ¿Quieres revisarla conmigo? Sí, no, porque nuevamente en este clima hostil eso se puede ver como inducción o en este caso apología. Y no solamente es un problema personal porque te denuncian a ti o pueden denunciarte a ti, sino también a la institución, y eso genera un problema más grande y vemos cómo la bola comienza a agrandarse. Entonces, por eso, siempre consultar, preguntar, oye, ¿quieres hacer esto? ¿No quieres hacer esto? Siempre estar en contacto con, en este caso con Mabel, con Wilfredo, con cualquier profesional para que puedan darle una ruta de atención más precisa. Y ya, sobre lo que decían acerca de los contenidos, es en realidad mucho más importante también entregar información sobre cómo cuestionar estos contenidos. Decíamos al comienzo que los medios entregan una visión de la sexualidad y ahí va a surgir el tema de la pornografía. Hay que enseñar, hay que trabajar cómo criticar estos contenidos. ¿Por qué te hablan de sexualidad de esa forma? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que tú quieres? Y de esa forma comenzar a construir un discurso sobre esto que veo o eso que podría mostrarme es ficticio, no es real. Encubre violencia, hostigamiento, maltrato, abuso, secuestro en muchos casos. Entonces, todo eso tiene que también enseñarse a la persona para que lo pueda distinguir, que lo sepa criticar de cualquier contenido que esté o que pueda encontrar en las redes o en los medios de comunicación. Y vamos a hablar de talleres y proyectos que Mabel también me comentó en el marco de sexualidad y en el marco general, pero no me va a dar tiempo. El material se lo puedo dejar nuevamente a Wilfredo porque es un poquito amplio. Estaba revisando este material en la mañana y recuerdo que no me acuerdo mucho de lo que decía, pero en resumen, cuando trabajamos proyectos tenemos que recordar, uno, no estamos solos trabajando estos temas,
Igual, lo vinculamos con sexualidad. ¿Quieren trabajar sexualidad? Muy bien. No asuman que ustedes son la primera persona que va a hablar de este tema en este espacio. Consulten, Mabel, Wilfredo, yo, los otros internos, otros egresados de aquí, tienen una experiencia que pueden darle retroalimentación. Las lectoras siguen siendo las mismas, algunas han cambiado, entonces quizás las experiencias previas puedan darles un matiz sobre cómo puede acercarse a esta nueva población. Entonces, nuevamente, no están solos, recuerden. Simplemente para refrescar un poco, un taller está enmarcado en un proyecto y así sucesivamente enmarcado en un programa y en un plan. Tu taller no tiene que estar aislado de lo que el colegio quiere, de lo que la asociación quiere y de lo que tú como profesional quieres. Siempre tienen que ir a esos tres mensajes. La labor de comunidad no, la otra no tiene nada que ver, el ejemplo del cine lo vamos a ver otro día. El diagnóstico es importante, sí, recordemos que por ejemplo, en sexualidad tenemos mucho campo que cubrir, pero en otros problemas que ustedes también van a encontrar, como por ejemplo problemas emocionales, problemas cognitivos, o en consultas individuales también puede ser que encuentren información, tiene que hacerse un diagnóstico mucho más fino, específico, concreto. Hay que establecer prioridades, qué pueden trabajar ustedes y qué no, para derivar en caso que sea necesario. La lógica de árboles la vamos a explicar otro día, Mabel, lo siento. Pero por ejemplo, pueden ser muy amplios, como estos de aquí. Estos son acerca del plan de sexualidad en adolescentes para el 2021, o sea, ya venció. Pero este es un ejemplo de cómo desde el Estado se puede trabajar un problema como es el embarazo adolescente desde diferentes ramas. Por ejemplo, a nivel comportamental, a nivel educativo, a nivel de salud, a nivel de ministerio y fiscalía. Entonces, un árbol te permite verlo, un problema de magnitud, de forma amplia, pero tú tienes que saber dónde vas a trabajar, de una forma concreta, específica. Objetivos, criterios, marco lógico, este es otro día. En resumen, el árbol te va a dar una forma de cómo trabajar, que tiene que estar reflejada en tu ejecución. No hace falta esto. Pero sí, recordemos de que cuando trabajamos talleres tiene que haber una lógica, una coherencia interna. No es que, muy bien, voy a trabajar sexualidad, entonces voy a ver por ejemplo, en la sesión 1 no voy a ver pornografía, por ejemplo. No es la lógica. ¿Cuál es la lógica para ver primero pornografía y no otros temas como por ejemplo todo esto? Entonces, a eso vamos. Y la evaluación, recordemos al final de que la evaluación no se hace solo al final, que es un proceso que es transversal a todo el proceso de trabajo, desde la formulación hasta cómo se implementa. Esto es más complicado. Y recordemos siempre que hay material que ustedes pueden revisar. La biblioteca de proyectos y de talleres que tiene la asociación pueden revisarla, pueden corregirla, pueden actualizarla para que no partan de cero siempre. Y el tema de las reuniones con otras investigaciones también es importante. No es fácil trabajar en general y sexualidad de forma concreta también por esta nueva condición que tenemos post pandemia, que no la hemos visto tampoco. Pero lo importante, nuevamente, estimadas, estimados, es que puedan reconocer. ¿Qué es esto? No sale. En fin, ya, adiós. Lo importante que ustedes necesitan recordar es que no están, nuevamente, hay que entregar un mensaje coherente, directo, pero al mismo tiempo que sea responsable y respetuoso con las personas, darles esa confidencialidad, ese clima de calidez, que no se sientan juzgados y sobre todo que responda a sus competencias profesionales, porque al final ustedes como parte de su universidad y como personas tienen ¿cómo se le dice? Una ética a desarrollar, y esa idea no tiene que verse transversada por la política o por colectivos o pensamientos, no. Construyan una línea que siempre esté en concordancia, con el respeto de las personas y salvaguardar su integridad, y por ahí vamos a comenzar a construir caminos y una mejoría en la sociedad. ¿Qué es esto? No sé. No se muestra. Ya. Gracias, sé que hay muchas dudas, muchas preguntas, cualquier cosa, Mabel o el equipo, tienen ese teléfono, tienen ese correo, me encuentran en Twitter, en Telegram, donde quieran, y pregunten, porque al final esa retroalimentación va a ser muy importante para ustedes. Bien, vamos a agradecer a Saúl que nos ha abierto, ¿verdad?, la visión. Como le decía, la idea no es solamente hacer un tallercito, no.
a veces les fastidio, creo que Saúl se va a acordar, no se trata de buscar una dinámica, ¡qué bonita! No. Hay un fondo, hay un marco teórico, ¿verdad? Y hay una postura nuestra. Entonces, cuando busquemos información en internet, como siempre les digo, hay que buscar investigación seria, científicas. Hasta desde nuestra fe hay investigaciones científicas, ¿no? Desde su postura tiene que haber. Evidentemente el tema de la sexualidad presenta muchas controversias, pero finalmente lo que debe preocuparnos es que la persona sea vista como ser humano y no como un objeto solamente de conductas aprobables o reprobables, porque somos más que eso, ¿verdad? Entonces los adolescentes están en una época que evidentemente según su personalidad, según su cultura, según su religión, puede sentirse mal y se siente mal cuando todo este despertar de sus hormonas lo lleva a conductas, ¿no? Sean estimuladas por los compañeros, sea por ellos mismos de curizar, los puede llevar a vivir momentos difíciles. Entonces, gran parte de eso va a ser el soporte emocional que brinda. Y de hecho que vamos a comprometer a Saúl para continuar porque nos ha dejado así. Está bien, un fuerte aplauso.